Bien, nuevamente nos encontramos para otra clase de escuela dominical y estoy variando un poquitito porque yo sé que la letra es muy chiquitita, entonces lo vamos a hacer esta vez de tal manera que si usted no alcanza a leer la letra, simplemente coloque el celular a volumen alto y de esa forma escuchar solamente. Ahora, los que tienen la vista un poquito más aguda van a poder escuchar y ver los versículos que voy a ir mostrando en la presentación. Pero antes de iniciar quisiéramos tener una pequeña oración, así que con los ojitos cerraditos vamos a orar de esta manera. Padre que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad que usted nos da de estudiar su palabra. Gracias por que a pesar de que no nos hemos podido congregar como a nosotros nos gustaría, usted siempre nos mantiene unidos, ya sea por la tecnología como el WhatsApp, donde podemos comunicar nuestras necesidades y nuestras gratitudes hacia usted. Gracias por este nuevo día que usted nos dio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les comentaba la semana pasada, estamos estudiando el libro que se llama La Pasión de Cristo y el propósito de nuestra vida, del pastor Adrian Rogers, pastor bautista norteamericano, que la semana pasada nosotros estuvimos viendo la pregunta que se llama, bueno, la pregunta que se definió, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y nosotros llegamos a la conclusión de que murió precisamente por nuestros pecados. Y ahora vamos a intentar resolver la pregunta que dice, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? Esa va a ser nuestra pregunta. Bueno, eh, hubo una controversia cuando se... Y este libro está basado en la película de Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Entonces cuando esta película se estrenó, generó toda una controversia esta película. Y nada provocó tanto alboroto como la pregunta titulada en este capítulo: ¿quién crucificó a Jesús? Muchos líderes de la comunidad judía reaccionaron airadamente diciendo que la película exacerbaría el antisemitismo, o sea, el odio hacia los judíos, al acusar a los judíos de haber matado a Jesús y ser culpables de su sangre. El actor Mel Gibson, quien hizo la película, defendió su obra y dijo que no había sido su intención enardecer los ánimos ni acusar a los judíos. Él simplemente deseaba referir la historia de la crucifixión de Jesús tal como aparece relatada en la Biblia. Durante interminables meses, gracias al debate, la cruz figuró bien en el centro de la conciencia del público norteamericano, y creo que la película ayudó a sacudir el cristianismo cultural de la iglesia, con su culto al conformismo y a la comodidad, y traerla de regreso a los aspectos vitales de la cruz y lo que ella significa. Ojalá agradara a Dios que aprendiéramos de nuevo la verdad que declaró Pablo aquí en Gálatas, que dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz es más que un bello adorno para ponerse alrededor del cuello o una insignia para colocar sobre la aguja del templo. La cruz es el punto de inflexión de toda la historia. Es el testimonio de Dios de la impía naturaleza humana. Es la demostración más portentosa del insondable amor de Dios. Y la cruz es la única esperanza para una sociedad agonizante y corrupta. Algunas personas incluso dentro de la iglesia se quejan de que no deberíamos concentrar tanta atención en la cruz, porque fue un instrumento sanguinario y brutal. Tal vez recuerdan que muchos críticos de la película de Gibson objetaron los detalles macabros y la larga extensión de las escenas de la tortura y muerte de Jesús. No obstante, si algo hubiera que decir es que la película le restó importancia al caso. Jesús sufrió durante horas los azotes y las burlas antes de ser colgado en la cruz por 6 horas más. La muerte de Jesús fue cruel y violenta, y lo que la hace todavía más brutal es el hecho de que cada uno de los golpes fuera inmerecido. Por lo tanto, importa preguntarse, ¿quién mató a Jesús? Alguien tiene que dar cuentas por haber condenado al Inmaculado Hijo de Dios a una muerte reservada para los peores asesinos. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿O tal vez los romanos? La Biblia da una respuesta inequívoca a esta pregunta. 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías escribió lo siguiente:
Él dijo, Él fue traspasado por nuestras... Voy a hacer un poquito de énfasis aquí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre ella la iniquidad de todos nosotros. Nosotros andábamos perdidos. Eso no deja lugar a dudas. La respuesta a la pregunta acerca de quién crucificó a Jesús es que mi pecado y tu pecado y el pecado de todas las personas del mundo clavaron a nuestro precioso Salvador en la cruz. Él fue el Cordero sustituto de Dios, perfecto y definitivo, que moría por los pecados del mundo. Si deseamos saber quién fue responsable de la muerte del Señor Jesucristo, lo único que debemos hacer usted y yo es mirarnos al espejo. Ahora, es necesario desarrollar esta afirmación porque hay muchas personas que de ningún modo aceptan ser culpables de la muerte de Cristo, ya que no se encontraban entre quienes pedían su crucifixión. Por eso quiero que consideremos qué mató a Jesús, o sea, cuáles fueron las actitudes que clavaron a Jesús en la sangrienta cruz del Calvario. Cuando miramos las Escrituras, resulta obvio que los conspiradores que participaron de la crucifixión de Jesús reflejaban actitudes que aún hoy corrompen los corazones humanos. No nos interesa solo responder la pregunta histórica acerca de qué manos clavaron a Jesús en la cruz. Nuestro interés es reconocer aquellas actitudes impías que pueden llevarnos a transigir con el pecado en vez de resistirlo. ¿Fueron los judíos quienes mataron a Jesús? Bueno, antes de entrar en este tema necesitamos dilucidar la cuestión de si los judíos mataron a Jesús. No es meramente una inquietud académica, sino una pregunta que ha plagado a la Iglesia y a nuestros amigos judíos desde hace cientos de años, ocasionando el derramamiento de mucha sangre y 2 milenios de hostilidad y desconfianza entre los judíos y los cristianos. Ya en los primeros siglos de la Iglesia, algunos pensaban que había que perseguir a los judíos porque eran los asesinos de Cristo. ¿Fueron los judíos quienes mataron a Jesús? Antes de responder esta pregunta, deseo recordarles que los apóstoles eran judíos. Otro judío, el apóstol Pablo, fue el mayor misionero que haya vivido. Juan el Bautista, el antecesor del Señor Jesucristo, era judío. La iglesia primitiva estuvo formada por judíos. En sus inicios no había gentiles. Ahora bien, efectivamente hubo un grupo de la comunidad judía de la época de Jesús que gritaban pidiendo su muerte, pero solo por ignorancia o prejuicio. Se culparía a los judíos como únicos responsables de la crucifixión. Ya hemos visto que, según la palabra de Dios, la iniquidad de todos nosotros envió a Jesús a la cruz. Por un minuto apuntemos el índice acusador en otra dirección. No desearía que toda la iglesia de Jesucristo fuera juzgada por unos pocos cristianos. Tenemos nuestras buenas cuotas de escándalos morales y fracasos en la iglesia. Pequeño favor nos haríamos si anduviésemos señalando a otros con el índice. También necesitamos dejar esto en claro. El antisemitismo que ha manchado nuestro mundo no se origina en la crucifixión de Jesús, sino en los corazones malvados de hombres impíos. El antisemitismo, como cualquier forma de racismo, es una tergiversación de la verdad y debe ser condenado en todas sus formas. Como ya hemos dicho, los judíos han sido víctimas de una persecución durante 2000 años. Es un crimen y un cáncer que no parece sanar jamás. Seamos bien claros y categóricos. La cruz no enseña el odio contra los judíos. La cruz señala el amor, la reconciliación y la misericordia. Ningún cristiano puede odiar a una persona por la que murió Jesús. Y ya que estamos tratando este tema, vivimos en una época en que el pueblo elegido de Dios necesita nuestra bendición. Dios le dijo a Abraham, refiriéndose a los judíos, bendeciré, Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta promesa nunca ha sido eliminada. Está vigente hasta el día de hoy.
Veamos, si no fueron los judíos los que mataron a Jesús, entonces fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús. ¿Lo hicieron? De hecho, Jesús fue crucificado por las autoridades romanas y fueron funcionarios romanos quienes actuaron como juez y verdugo. Las autoridades judías que deseaban ver muerto a Jesús lo llevaron ante Pilato aquel primer Viernes Santo, porque al ser un pueblo ocupado por Roma, no tenían autoridad legal para ejecutar a nadie, y los soldados que llevaron a efecto la crucifixión de Jesús fueron, en un sentido, simples subordinados que obedecían órdenes de sus superiores, por lo que no es posible culparlos solamente a ellos. ¿Y qué de Pilato, aquel político complaciente y reticente que intentó lavarse sus blancas manos y declararse inocente? Mateo 24, 27, 24. Dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. ¿Fue Pilato el único culpable de la crucifixión de Jesucristo? Sabemos la respuesta. No fueron solo los judíos, no fueron solo los romanos. Nuestro pecado fueron los clavos que sujetaron a Jesús a la cruz, y nosotros, nuestros corazones endurecidos, fueron los martillos que atravesaron con los clavos su carne sin pecado. Mel Gibson, en la película, seguramente todos vimos la película La Pasión de Cristo, y llega un momento en que se observa un soldado romano clavando los clavos en las manos de Jesús. Si nosotros nos fijamos bien, ese soldado romano no aparece muy bien en la película, aparece su cara un poquito borrosa, pero si uno se fija bien, es Mel Gibson el que está clavando los clavos en la mano de Jesús. Él es. Porque él en el fondo estaba diciendo, mi pecado clavó a Jesucristo sobre la cruz. Y podríamos rodear sus manos, las manos de Mel Gibson, con la nuestra y hacer la misma confesión. Ahora que sabemos el quién de la crucifixión de Cristo, estamos listos para el qué, las actitudes que hicieron necesaria la cruz. ¿Qué inclinaciones perversas del corazón humano hicieron que Jesús fuera crucificado? Las respuestas se encuentran al pie de la cruz. Porque Dios dispuso que cuando Jesús muriera, estuviera también presente una corte transversal de la humanidad. Veamos en Mateo 27, vamos a tener abierta nuestras Biblias en Mateo 27 y a pasar lista al pecado subrepticio del corazón humano, y no nos sorprendamos cuando reconozcamos nuestros nombres en la lista. En el relato de la crucifixión de Mateo veo al menos 7 actitudes que clavaron a Jesús en la cruz. En primer lugar, el envanecimiento de la religión crucificó a Jesús. La religión sin verdadero arrepentimiento y conversión de corazones es peligrosa. Como prueba de ello, no necesitamos mirar más allá de los primeros versículos de Mateo 27. La palabra de Dios dice así. Mateo 27, ahí se va, uno, ya. Dice así, la palabra de Dios dice así, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Estos sacerdotes y ancianos eran los jefes religiosos de Israel. Muchos de ellos eran fariseos. Los más religiosos de entre los religiosos eran tan puntillosos en guardar el día de descanso que ni siquiera comían un huevo de si la gallina lo había puesto ese día. No mataban ni una mosca el sábado, no fuera a ser que lo acusaran de cazar durante el día de descanso. Si se les clavaba una espina en la suela de su sandalia, no la retiraban el día de descanso, para que no los acusaran de trabajar. Era un grupo religioso, pero a pesar de ello, arrestaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Si fueras a un aserradero viejo
y observarás cómo cortan un tablón, varias de las cuchillas va y viene sobre la madera hasta que ésta está perfectamente cepillada y lisa. Pero si observas los extremos del tablón, verás que el corazón de la madera no ha sido tocado. Así podemos describir a los fariseos. Pasaban las cuchillas hasta cepillar todas las prácticas y los problemas, y por fuera parecían estar perfectamente rectos. Sin embargo, Dios mira el corazón. Veamos lo que dice Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La religión nunca ha salvado a nadie. La mayoría de las personas de nuestra cultura que asisten a la iglesia necesitan dejar la religión y volverse a Jesucristo. Lo único que hizo el envanecimiento de esta religión fue crucificar a Jesús. Si la religión pudiera salvar a alguien, repito, si la religión pudiera salvar a alguien, Jesús no tendría por qué haber muerto. Pero la vanidad de la religión no fue lo único que clavó Jesús a la cruz. Otra cosa que clavó Jesús a la cruz fue la hipocresía impertérrita de las personas en ese tiempo. Estos líderes vanidosos tuvieron ayuda para arrestar a Jesús. Vemos lo que dice Mateo. Mateo 27, 3 a 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí y fue y se ahorcó. ¿Por qué Judas, uno de los 12 discípulos que Jesús mismo había escogido personalmente, traicionó a su Señor a muerte por 30 monedas de plata? En realidad no hay ni un sí ni un pero para justificar su acción. Judas era un hipócrita de primera clase. Judas nunca perdió su salvación. Al contrario, jamás la tuvo. La Biblia dice: Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Uno de los problemas de la hipocresía es que resulta fácil ocultarla detrás de una máscara de espiritualidad. De hecho, la palabra griega para hipocresía se refería a un actor de un drama griego o tragedia que usaba una máscara para poder interpretar diversos papeles. Observemos a los apóstoles. Judas los había engañado hasta tal punto que lo eligieron para ser tesorero del grupo, aunque era un ladrón. Veamos lo que dice Juan 12, versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, aquí está hablando de Judas, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Judas había logrado engañar a todos los apóstoles. Incluso durante la última cena, cuando Jesús le entregó el pan a Judas para identificarlo como traidor, los otros discípulos no se dieron cuenta de que se trataba de Judas. Ellos no podían creer que Judas iba a entregar a Jesús. Lo podemos leer en Juan 13, del 26 al 30. Dice así: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan, dice Jesús, que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué le dijo eso a Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Pero el verdadero peligro de la hipocresía es que
es lo que ésta le ocasiona a quienes están alrededor del hipócrita. Algunas personas se perderán el cielo porque han juzgado al cristianismo basándose en la conducta que han visto en un hipócrita. Lo que estas personas no entienden o se niegan a reconocer es que siempre ha habido y siempre habrá hipócritas en todos los ámbitos de la vida. No juzguen la fe de nuestro Señor Jesucristo por las acciones de un hipócrita o de un falso cristiano. ¿Por qué hay gente que falsifica dinero? ¿Por qué se falsifica el dinero? Porque el verdadero dinero es muy valioso. A nadie se le ocurriría falsificar un envoltorio de chicles. Todos los cristianos falsos son un testimonio del valor y la validez de los verdaderos creyentes. No dejemos a un hipócrita como Judas nos aparte del cielo. Siempre que escuches a la gente hablar de un hipócrita que conocen y decir que todos los cristianos son así, puedes estar seguro de que es una mentira originada directamente en el infierno. De vez en cuando se acercan personas y dice, ¿sabe que hay gente hipócrita en la iglesia? Sí, podemos contestar nosotros. Sabemos que hay gente hipócrita en la iglesia, pero debemos decirle que había 11 apóstoles que no dejaron de servir a Jesús por causa de Judas. Algunos pueden decir, yo no quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Pero debemos decirle a esa persona que si rechaza a Jesús, pasará la eternidad en el infierno con todos los hipócritas allí. No dejemos que un hipócrita nos mantenga alejados de Cristo. Hemos dicho que la hipocresía impertérrita crucificó a Jesús, porque es imposible ser un hipócrita bien intencionado. Es imposible ser un hipócrita sincero, de corazón recto. Ahora bien, es cierto que Judas lo carcomieron la culpa y el remordimiento después de traicionar a Jesús. Llevó el dinero manchado con sangre al templo para devolverlo y lo arrojó al piso, esperando librarse de su culpa. Al igual que Pilato intentó librarse de su culpa lavándose las manos. Mateo dice que Judas se ahorcó, aunque según Hechos, mire, veamos Hechos, dice con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Mateo dice que se ahorcó y Hechos dice que se cayó y se reventó. Pero ¿qué pudo haber pasado? En algún lugar, Judas encontró un precipicio, se ató una soga alrededor del cuello y saltó. Su cuerpo estuvo colgando durante días hasta que se hinchó y la piel comenzó a cuartearse. Sin duda estaba cubierto de moscas. Al final, el estado de putrefacción era tal que cuando cortaron la soga, el cuerpo de Judas cayó y se reventó al estrellarse contra las rocas. Dirás, algunos otros dirán, oiga, pero lo que estamos diciendo no tiene nada de lindo. Nuestra intención nunca fue que fuera lindo. El pecado es horrible y putrefacto. El pecado mata. Y luego condena al pecador al infierno. Judas se arrepintió aparentemente, pero la Biblia dice, la tristeza, mire, veamos lo que dice la Biblia. Si esto me deja avanzar. Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación. Ojo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, ¿ya? Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 2 Corintios 7:10. La hipocresía de Judas lo arrastró hasta el borde de un risco, no lo llevó a los pies de Jesús. En segundo lugar, la transigencia cobarde crucificó a Jesús. La transigencia cobarde crucificó a Jesús. Dijimos anteriormente que el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, era un político que deseaba estar en paz con Dios y con el diablo. Era un diplomático por antonomasia, cuya negativa a asumir una posición clara hizo que su nombre fuese tristemente célebre en las páginas de las Escrituras y de la historia. Jesús era
una realidad incómoda para Pilato. El destino de Jesús estaba en sus manos, y había una multitud que exigía acción. Pilato tenía que hacer algo con Jesús, por lo que comenzó a interrogarlo. Mientras tanto, veamos qué cosa lo interrogó. Dice, Mateo 27, del 11 al 14. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, y éste preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran de ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Mateo 27, 11 al 14. Pilato no sabía cómo librarse de Jesús. En realidad deseaba liberarlo, porque sabía que los acusadores de Jesús lo habían traído porque le tenían envidia. Y esto lo podemos leer en el versículo 18. En el versículo 18. Por eso les ofreció dejar libre a Jesús o a Barrabás para la fiesta de Pascua, como era la costumbre. Pero la esperanza de que el pueblo optara por Jesús y así él no tuviera que decidir. Pero los líderes religiosos instruyeron a la multitud para que pidieran a Barrabás. Pilato se lavó las manos en un esfuerzo por declarar su inocencia, pero luego con cobardía dejó libre a Barrabás y mandó azotar a Jesús. Esto aparece en el Mateo 28, versículos 15 al 26. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, y aquí aparece algo impresionante. Vamos a leer un poquito más adelante. Pilato pecó porque era un cobarde. Él mismo interrogó a Jesús y lo encontró inocente, y era lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de que Jesús era víctima de los celos de sus enemigos. Además de esto, Dios envió angustiosos sueños a la esposa de Pilato, y ella le advirtió a su marido que no le hiciera nada a Jesús. Veamos Mateo 27, 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero Pilato se negó a escuchar la voz de la razón y de la revelación. Su conciencia también le decía que Jesús no había hecho ningún mal. Pero cuando llegó la hora de decidir, Pilato prestó atención a las voces equivocadas. Juan dice que cuando Pilato quiso poner a Jesús en libertad, la multitud gritó: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Estas palabras sacudieron a Pilato, porque él estaba al servicio del gobierno romano y la deslealtad se pagaba con la muerte. Al final Pilato prestó atención a quienes decían: Pilato, si no nos sigues al juego y crucificas a este hombre, te vamos a acusar de traición a César, porque este hombre dice que él es el rey de los judíos. Tú sabes que cualquiera que diga ser un rey es enemigo de César. Nosotros nos encargaremos de que llegue a Roma la noticia de que tú te alineaste con alguien que deseaba derrocar a César. Pilato sabía que no estaba bien lo que hacía cuando entregó a Jesús a los soldados, pero temía provocar una revuelta y tal vez perder su cargo. Quería tener paz y tranquilidad a toda costa. Su conducta estaba determinada por saber a quién complacer para evitar problemas. Pilato es como mucha gente de hoy en día que justifica sus transigencias diciendo: de algo hay que vivir, ¿o no? No, una vez que mueras tendrás que enfrentar a Dios. Pilato trató de no tomar una decisión, pero la indecisión a menudo es la peor decisión. Jesús dijo: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Esto es Lucas 11:23. Negarnos a tomar una decisión con respecto a Jesús, por temor a lo que podría costarnos,
es poner peligro nuestra alma. Muchas personas piensan que transando aquí y allá, sin correr riesgo, podrán obtener lo mejor de los dos mundos. Pero las cosas que Pilato quiso conservar fueron las que perdió. El manto que le cubría la espalda pronto cubriría la de otro. El martillo de juez que sostenía en su mano, diplomática, pronto estuvo en las manos de otro. El puesto que deseaba conservar dejó de pertenecerle. Fíjense que la historia dice que Pilatos finalmente se suicidó. Porque era un cobarde. Pilato no defendió a Jesús. Cuando invitó a la gente a entregar su corazón a Jesús, sé que el diablo la intimidará con temores. Apocalipsis 21:8 dice así. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los misteriosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Proverbios 29:25 dice así. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. La conformidad también irreflexiva crucificó a Jesús. Ya vimos que la transigencia cobarde crucificó a Jesús. No tomar una postura, la cobardía de Pilato. Ahora veremos también que la conformidad irreflexiva crucificó a Jesús. La multitud que hay alrededor de la cruz cada vez es más grande a medida que nos encontramos con más gente y vemos las actitudes que crucificaron a Jesús. Por lo menos hallamos una cuarta actitud en Mateo 27:20, donde leemos lo siguiente. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Miren. Esta fue la respuesta de la multitud al ofrecimiento de Pilato, de poner en libertad al preso que ellos escogieron durante la celebración de Pascua. Ahora bien, difícilmente la gente que estaba allí aquel día se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo y de la importancia de su decisión. Si nosotros hubiéramos estado allí y nos hubieran preguntado a nosotros mismos, una de las personas de aquella multitud, ¿por qué escogimos a Barrabás en vez de a Jesús para que fuera crucificado? Lo más probable es que contestaríamos, bueno, en realidad no lo sé, pero es lo que nuestros líderes nos piden que hagamos y supongo que ellos saben lo mejor para nosotros, lo que hay que hacer. Además, todos están pidiendo la muerte de Jesús. Lo más conveniente es seguir a la corriente. En otras palabras, esta gente era conformista e irreflexiva. Seguían la corriente. Es un modo de vida para mucha gente, pero desearía decirles que la multitud casi siempre está equivocada. En una multitud la mayoría irá al infierno, porque la puerta, dice los que entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Eso es lo que va a ocurrir con la multitud. No necesariamente la multitud está en lo correcto. La gente que prefirió a Barrabás y rechazó a Jesús estaba tomando el camino ancho y fácil. Nosotros podríamos decir, pero es que no sabían lo que hacían. Es posible, pero la ignorancia no implica inocencia. Podrán haber sabido lo que hacían y deberían haberlo sabido. Hubo otros que sí lo supieron. El culto mayoritario en Estados Unidos es el culto al conformismo. Puedes escuchar a la multitud y formarte una opinión basada en las encuestas del día. O puedes decir, seguiré a Jesús, venga lo que venga. Otro motivo para la crucifixión de Jesús fue la crueldad descorazonada. El fracaso de Pilato de conseguir la libertad de Jesús lo llevó a entregarlo a los soldados para que lo torturaran y lo crucificaran. Vamos a citar textualmente esta escena desgarradora
que describe cómo los crueles y descorazonados verdugos romanos pusieron las manos encima de Jesús. Mateo 27, del 27 al 31 dice así: Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos», y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa, y se lo llevaron para crucificarlo. La caña que usaron los soldados para golpear a Jesús no era una ramita fina, se trataba de un mazo de bambú. Es difícil creer la crueldad, pero las escrituras la afirman lisa y llanamente. Los soldados que tan brutalmente azotaron a Jesús fueron hombres descorazonados, en quienes no quedaba ningún resabio de dulzura humana. En la actualidad vivimos en un mundo similar a ese. Algunas personas son absolutamente descorazonadas, en especial con respecto a Jesús y a su crucifixión. Un conocido comentarista de la televisión respondió en una entrevista a la pregunta si pensaba ver La Pasión de Cristo. Él dijo: «No pienso gastar $9 para reírme un rato». Bueno, quisiera Dios tener misericordia de un corazón tan endurecido que considera la agonía y la sangre de la muerte de Jesús algo para la risa. Una persona puede tener el corazón endurecido sin necesidad de matar a nadie. Los soldados que se encontraban al pie de la cruz representan la implacable crueldad que crucificó a Jesús. Bueno, no solamente la crueldad descorazonada crucificó a Jesús, también la indiferencia despreocupada crucificó a Jesús. La gran multitud acompañó a Jesús mientras él se dirigía a la cruz, y no todos los presentes albergaban odio o muerte en sus corazones. Muchos eran observadores despreocupados, quienes, según Mateo 27:36, dice: «Y se sentaron a mirarlo o a vigilarlo». Solamente observaron lo que pasaba, curiosos. ¿Quiénes son estas personas hoy día? Son aquellos capaces de mirar una película como La Pasión de Cristo mientras comen palomitas de maíz, que luego se marchan del cine comentando: «¡Qué película tan buena!». Y regresan a sus hogares absolutamente iguales. Tal vez hasta se hayan sentido mal o les haya escapado una lágrima o dos, pero nada más que eso. La gran mayoría de las personas presentes en la crucifixión de Jesús no eran abiertamente contrarias a él, pero tampoco lo defienden ni hicieron nada para evitar su muerte. Para cambiar la vida se requiere más que sentimentalismo y lágrimas de cocodrilo. Algunas personas asisten a la iglesia todos los domingos, escuchan el mensaje y tal vez incluso hasta tomen algunas notas, pero en sus vidas no cambian nada. Se sienten tan inclinadas a obedecer a Dios como al sentimiento que les produjo algo que vieron en televisión la noche anterior. Tengamos cuidado con la complacencia, porque ésta también desempeñó un papel en la crucifixión de Jesús. Bueno, así como la indiferencia despreocupada crucificó a Jesús, también podemos decir que el escepticismo cínico también crucificó a Jesús. El último grupo de personas que había alrededor de la cruz eran los escépticos y los cínicos, que se mofaban y burlaban del Señor Jesús mientras él colgaba en su agonía. Mateo lo describe así: «Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo construyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, así creeremos en él». Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él.
Estos cínicos citaban mal las palabras de Jesús acerca del templo, porque él se refería al templo de su cuerpo, se burlaban de su deidad y decían, si eres hijo de Dios, para luego despreciar su muerte burlándose de él cuando le decían que bajara de la cruz y se salvara. Un cínico es alguien que conoce el precio de todo y no conoce el valor de nada. Una persona no es pecadora porque sea escéptica. Es escéptica porque es pecadora. El cinismo se origina en el corazón. Alguien dirá, es que tengo problemas intelectuales con la cruz. No, no los tienes. Lo que tienes es la corrupción del pecado. ¿Qué dice, qué dice Hebreos 3:12? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Nos advierte la Biblia en Hebreos 3:12. Otro dirá, es que no puedo creer. No, no quieres creer. No es que no puedas, es que no quieres creer. Has decidido no creer. Todavía otra persona podrá decir, conozco a varios intelectuales que no creen en la Biblia y a varios tontos que sí creen en ella. Bueno, yo conozco a varios intelectuales que sí creen en la Biblia y a varios tontos que no creen en ella. Lo que hagan otras personas no tiene nada que ver con mi opinión de creer en Dios. El Evangelio de Jesucristo no es contrario a la razón, pero trasciende la razón. Sería trágico que un hombre dejara que su escepticismo lo arrastrara al infierno. Yo suelo decirle a los cristianos que no hay nada malo en dudar. No hay nada malo en la duda, pero que se apresuren a dudar más de sus dudas que a dudar de Dios. Finalmente, lo más importante de esto es que Jesús murió para salvarnos. A pesar de todas esas actitudes y de todas las personas que ayudaron a sostener los clavos y los martillos con que sujetaron a Jesús sobre la cruz, Dios dejó que su querido Hijo muriera en agonía y sangre para salvar a los pecadores como nosotros. La Biblia dice aquí en Romanos 8, versículo 12, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Qué estaba sucediendo en realidad en la cruz? ¿Qué estaba sucediendo? En primer lugar, lo que estaba sucediendo era que Dios juzgó el pecado en la cruz. Dios juzgó el pecado en la cruz. La cruz es la manifestación indudable del juicio. Pensémoslo. Si Dios no escatimó ni a su Hijo del juicio de la cruz cuando Jesús cargó con el pecado de todo el mundo, ¿qué puede hacernos pensar que Dios nos escatimará si rechazamos a Jesús y nos presentamos ante Él cargando todavía con nuestro pecado? La cruz fue el juicio completo y final de Dios contra el pecado. Si Dios no escatimó a su Hijo, con mayor razón no nos escatimará a nosotros. Debemos entregar nuestros pecados a Jesús. En segundo lugar, Dios demostró su amor en la cruz. La cruz también es la máxima expresión de amor. Si hay una promesa de la que Dios quisiera renegar o un momento en que decir he cambiado de idea, sería la promesa de enviar a Jesús a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero Dios mantuvo su promesa y no escatimó ni a su Hijo. En tercer lugar, la gracia de Dios se manifestó en la cruz. La cruz es también la manifestación plena de la gracia de Dios. El texto en Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Si Dios no nos entregó a Jesús, no hay nada que no nos vaya a dar. Con Jesús recibimos todo. Hay aquí un amor extraordinario y una gracia abundante hacia quienes crucificaron a Jesús, porque todos y cada uno de nosotros somos culpables de la sangre de Jesús. Alabado sea Dios por la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, hasta aquí vamos a llegar.
Y la próxima lección va a ser, ¿qué es el Evangelio? Nosotros decimos que somos evangélicos. Y cuando alguien nos pregunta, bueno, si usted es evangélico, y yo contesto, bueno, ¿y de cuánto tiempo tú eres evangélico? Bueno, tengo 10 años de evangélico, 20 años, 30 años. Ah, ya, y la segunda pregunta que nos hacen las personas incrédulas y nos dicen, bueno, si tú ya has 30 años del evangelio, dime, ¿qué es el evangelio? Saben que el 90% de las personas de la iglesia no saben contestar esta pregunta. Vamos a tratar de contestarla la próxima semana y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano, por, por reunirnos, aunque sea de forma virtual. Que Dios los bendiga y que nos continúe cuidando como hasta ahora. Nos vemos la próxima semana.